Y empezamos porque hoy tenemos muchos temas de qué platicar, ya sé que no es novedad, pero mire, empezamos por el asunto de la Corte, en donde esta historia que hemos contado aquí, que todos los caminos conducen, por un lado a la Corte y por otro conducen a temas relacionados, muchos de ellos con Fuerzas Armadas. Y en el caso de la Corte, la historia es cómo le van subiendo el volumen de las protestas y de las acciones de presión a los ministros y ministras de la Corte, que van desde las expresiones de la mañanera, las presuntas revelaciones que hace el presidente de personas que trabajan en la Corte, que trabajaron antes con otros funcionarios como García Luna, hasta lo que pasó ayer, que es muy grave, que es una manifestación afuera de la Corte, en donde los manifestantes llevan ataúdes con los nombres de los ministros, en lo que eso sí, en mi opinión, constituye claramente una amenaza o un acto de intimidación. A ver, Rafael, arrancamos contigo. Pues un acto de intimidación muy grave y muy tosco, grosero, una expresión que yo diría casi cavernícola, que tiene entre otros antecedentes, no solo que Cuitlahua García quiera quedar muy bien con el presidente, agudizando las críticas y planteándolas ahí in situ, sino que también es una especie de desquite porque la Corte le echó abajo una ley infame sobre agravios a la autoridad, injurias a la autoridad, con la cual Cuitlahua García encarceló a sus opositores en el mejor estilo de Daniel Ortega. Entonces, esta grosería llevada al extremo, esta capacidad de insulto, de injuria, de amenaza, pues a mí me parece que es sumamente grave, no solo por cómo se comete, sino por cómo se aplaude. Con la pasividad de un gobierno que no interviene, pues está aplaudiendo lo que está ocurriendo, claro, y deja hacer, y seguramente en un campo ya personal, privado, decir, hombre, gracias por ayudarme, ¿no? Entonces yo creo que eso es una expresión sumamente retrógrada, claro. No se puede vivir con esas actitudes y con esa impunidad total. En una semana, además, Javier, en donde la Corte echó para atrás el famoso decreto que bajo el paraguas o el pretexto de la seguridad nacional, pues blindaba por un lado la parte de la información o cerraba la parte de la información de las obras emblemáticas, por el otro facilitaba el tema de trámites y evitar procesos. La Corte, por lo pronto, en el lado de la transparencia, lo echa para atrás, a lo cual el presidente responde de inmediato sacando otro decreto diciendo, bueno, estas obras siguen blindadas por la seguridad nacional, lo cual abre todo un debate sobre la legalidad del nuevo decreto, que ya dijo el INAI, lo va a volver a llevar a la Corte para que la Corte, siguiendo la misma lógica, lo vuelva a echar para atrás. ¿Cómo has visto todo esto, Javier? Bueno, sí creo que la semana que llevó más fricciones de la Corte y el Ejecutivo Federal, y concreto es esa votación que se inicia ya en la que le tumban un decreto en noviembre de 2021, en la que el presidente dice que todas sus obras son de seguridad nacional, por lo tanto no tiene que hacer licitaciones, no tiene que hacer información, es mucho más sencillo al ser un tema de seguridad nacional. El INAI impugna hace año y medio, la Corte le empieza a dar razón. No ha acabado la votación acaba este siguiente lunes, sí, mañana, y el gobierno, antes de que ver que su decreto está muerto, se declaró muerto, sacan una maniobra jurídica en el cual no están incumpliendo un amparo, una ley, una decisión de la Corte, porque es su nuevo decreto antes que les notifiquen. Okay. Y se deja ver que quieren seguir con temas de seguridad nacional, seguir, digamos, blindando obras. Las que tienen aquí son solamente ya las del sureste, el Tren Maya, Transoceánico y 3 aeropuertos del sureste. Pero sí, en lugar de enfrentar con buenos abogados el reto, lo que hacen son maniobras de seguridad nacional para tratar de no cumplir con las leyes existentes. Claudio. Sí, dos narrativas de este último año del sexenio, compañeros, posiciones exacerbadas, cada vez más polarizadas, cada vez más altisonantes y diría yo incapaces de encontrarse. Dos relatos, el primero el encono y el tono del discurso del López Obradorismo, pues está acompañando el estilo de gestión de este gobierno para los suyos, apoyo, protección, arropamiento político, dirían algunos, impunidad y cinismo, dirían otros, para opositores sin importar sus causas, ataques, amedrentamientos y todo el peso de su gobierno en contra. Este ejemplo terrible de la manifestación en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
pues llegó a nuevas cotas de normalidad estas amenazas, estos discursos pues muy, muy fuertes, amenazantes contra la seguridad de ministras y ministros de la Suprema Corte, mostrando, como ya lo decías, Mario, un ataúd con su imagen. Pues esto es un mensaje brutal, muy duro. Esa manifestación, me parece, Mario, es un perfecto ejemplo del pensamiento López Obradorista, que parece tener esta idea de exclusividad moral, donde otras perspectivas, agendas o causas son vistas como inválidas y ni siquiera se dialoga con ellas. Una visión desafortunadamente excluyente, autoritaria, militante y quizás hasta militar del ejercicio del poder. Y el segundo relato, la competencia indigna por agradar al presidente. Estamos viendo en el oficialismo y en el modelo de esta hiperconcentración del poder en el presidente, reconocido como un único gobernante, como todo el aparato se plega a satisfacer al jefe máximo. Este ejemplo del gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, que tiene a su estado en una de las peores situaciones de inseguridad y violencia, pues sí, le da para financiar una manifestación contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estamos viendo pues entonces un cierre de sexenio, Mario, Rafael, Javier, en el que se trata de sumar puntos con el presidente para ganar candidaturas, para ganar posiciones. Y en ese sentido, pues yo creo, Mario, que hay pocos estímulos al pensamiento propio y vamos a ver mucha imitación y mimetización en las formas y discursos López Obrador. A ver, y déjame agregar, Claudio, en este tema la otra noticia importante de la semana, que es esto que ha sido presentado como una expropiación, aunque el gobierno, a través del secretario de Gobernación, dice que no es una expropiación, que es una ocupación temporal de tramos de una concesión que tiene Grupo México y que se presenta en el marco de este proyecto del tren transísmico y que ha provocado reacciones muy fuertes, yo diría, dentro del país, una expresión de legisladores, de dirigentes partidistas, de cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, con cobertura también fuera del país, en donde se presenta como, algunos la enmarcan como la primera expropiación de este gobierno, que diría Claudio, se inserta en un relato más amplio, que es el relato de quienes advertían que esto podía pasar en el momento del sexenio, quienes comparan esto con otros actores como Chávez, es decir, se inscribe en esta lógica de gobierno autoritario que realiza expropiaciones. Del lado del gobierno, tratando de vender su versión del interés público y de la utilidad que puede tener esto para la obra del tren transísmico, que administra, por cierto, la Marina. A ver. Pues mira, yo creo que en cualquiera de las dos circunstancias el gobierno no está haciendo las cosas bien. Los gobiernos tienen facultades expropiatorias y que yo sepa, seguramente Javier, que conoce de leyes mucho más que yo, nos lo podrá decir, pero yo conozco ley de expropiación, lo cual quiere decir que se puede hacer algo legalmente, pero no conozco ninguna ley de ocupación. No conozco ninguna forma jurídica que le permita al Estado convertirse en ocupa, como dicen en España y en otros lugares a los que se meten a los edificios que no son suyos. Entonces, el secretario de Gobernación interviene para decir que una esfera tiene 4 ángulos rectos, lo cual es falso. Entonces, o el señor Adán Augusto no ha leído el decreto o no lo ha entendido. Y eso me lleva a otro punto en el cual tengo que complementar lo que dijo Claudio. Claudio dice que estamos en un fin de sexenio. Yo no sé si estamos en un fin de sexenio o en el preludio de cómo será el próximo sexenio. Porque vamos a suponer que el elegido fuera el señor Adán Augusto, pues estamos viendo a un hombre que defiende un decreto que no ha comprendido. A ver, Javier. Bueno, aquí es claramente una negociación. El gobierno quiere negociar con las mejores fichas a su alcance. El gobierno decidió que interviniendo esa vía férrea, poniendo a militares, tenía más margen la negociación con Grupo México. Y Grupo México acaba de sacar un comunicado en el cual te dice que se está en negociación y el punto es, pues, ¿cuánto te van a pagar por lo que necesita el gobierno por esa vía? Entonces estamos en un punto donde hay una negociación. Si la negociación no es exitosa, pues seguramente el Grupo México será al amparo. Entonces tiene que pasar en los siguientes, digamos, no más de 15 días por las fechas para acudir a un amparo. Entonces lo que vemos es una negociación. ¿Y por qué es una negociación? El gobierno lo que quiere es, a como sea, acabar sus obras del sureste.
con decretos de seguridad nacional, con este tipo de expropiaciones, y la iniciativa privada, pues, ¿qué quiere? Quiere que le paguen lo que valen sus activos y el gobierno los va a utilizar, los va a reemplazar. De esa lucha, ¿cómo compaginar los dos? Es lo que habrá que ver qué acontece. Yo creo que no sorprende esta expropiación, en el tema que muchos presidentes han hecho, pero sí sorprende de que te habías reunido con el titular, con el dueño del Grupo México 2 veces en la semana, y aparentemente, por lo que salen los comunicados, es una sorpresa. Lo que hay que ver es si esta, digamos, forma de operar del gobierno, donde rompe con un poder de la Unión, que es la Suprema Corte, donde rompe con el empresariado, si, digamos, estamos viendo o no una radicalización del gobierno. Creo que es el punto en el que hay que centrarnos, y si esto se va al litigio, cómo va a actuar el gobierno si no le benefician los resultados de esos litigios. Oye, y a esas preguntas que haces, Javier, ¿tu respuesta es que sí estamos en un punto de ruptura o todavía esperas saber lo que pase para tener más claridad de cuál es el punto en el que nos encontramos? Yo creo que es un gobierno que está acostumbrado a negociar al límite, y jalar la liga muchísimo. Sí está jalando mucho la liga con el Poder Judicial Federal, pero todos están a negociar temas. Y también la marcha el día de ayer, aunque fue una marcha, digamos, escandalosa en lo que sucedió, no se rompió un vidrio. Y es claramente gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, queriendo ser méritos para que lo inviten al próximo gabinete federal, haciendo méritos con el presidente. Entonces, todos son negociaciones, todos son estrategias, y es luego el gran árbitro. Si esas negociaciones fallan, es el Poder Judicial Federal, la Corte, claro. Y por eso también le están presionando. A ver, Claudio. Sí, muy rápidamente, Mario, pues simplemente decir que esto es una señal preocupante. ¿Por qué? Pues porque coloca en tela de juicio prácticamente cualquier contrato, convenio, concesión. Es decir, lo que pone en tela de juicio y en riesgo es la certeza jurídica respecto a una inversión, por ejemplo. Y vamos a ver ahora, yo creo que la jugada está en ver qué hace el sector empresarial frente al reto de un gobierno con formas, intuiciones y reacciones estatistas. Vamos a ver qué tan duro se mete, digamos, la pierna en torno a este tema, y veamos qué reacción tiene todo el sector empresarial, que también ha recibido críticas, digamos, por no tener una reacción ad hoc o al tamaño de lo que está significando esta presidencia para el segmento. Y nos quedan 3 minutitos, Rafael. Yo quisiera nada más no dejar pasar un tema, que es lo escandaloso también de muchas declaraciones de la semana. Tuvimos a Ana Guevara con el tema de las atletas olímpicas, diciendo que si quieren vender calzones, pues que los vendan para pagarse lo que necesitan para poder competir. Tenemos al director del Instituto Nacional de Migración diciendo, yo no perdí el sueño porque yo estaba a 1,600 kilómetros de donde fue el incendio, de la institución que él encabeza, donde murieron 40 personas por culpa de un incendio donde estaban encerrados los migrantes. Tenemos, en fin, un conjunto de expresiones, el propio secretario de la Defensa pues teniendo que explicar el asunto del departamento y el presidente subestimando cualquier cuestionamiento. ¿Cómo ves eso? Pues mira, yo lo veo como parte del pago a la lealtad. Todo aquel que profese lealtad al señor presidente puede tener cualquier transgresión en otro campo y será protegido y será bendecido por su jefe, por el hombre que lo cobija y que le da todo. Entonces, Ana Guevara ha sido señalada por muchos malos manejos en la Confederación Deportiva, no le pasa nada. Garduño ha sido un operador del presidente durante muchísimos años, desde que estaba en transporte y vialidad, en donde se circulaba muchísimo dinero en efectivo, le están pagando todos sus favores y el cinismo protegido es la definición más cercana a la actitud que tienen los funcionarios de Morena bajo el paraguas de la protección presidencial. Javier. Mira, Mario, yo más bien creo que es una estrategia, es una escuela de comunicación la que están haciendo, una escuela donde nunca aceptas ningún error, nunca aceptas ninguna falta administrativa, y les ha salido muy bien. Ahí están las encuestas, están los resultados electorales, y lo hacen a los extremos. Incluso en casos tan evidentes como el de Ana Gabriela Guevara, que no apoyó ninguna medallista de los que fueron a ganar medallas a Egipto, y echa todo tipo de excusas ramplonas y justificadas, pero les está dando éxito, y sobre todo les da éxito porque la oposición no ha podido encontrar la manera de entrar. Mientras no tengan un costo con su forma de comunicar, pues no solo la van a seguir haciendo, sino que más del partido
la van a evidenciar, la van a copiar. Pues sí. Entonces, mientras les dé exitoso, ¿por qué no harán de cambiarla? Se repite, claro. Claudio. Simplemente acostumbrémonos entonces, como bien dices, Javier, a funcionarios entonces cínicos que se regodean en la protección presidencial y el manto de impunidad para encontrar siempre nuevos sótanos de la comunicación política. Todo se vale mientras apoyes o seas parte del gobierno de López Obrador. Bueno, ahí está. Gracias, Claudio. Gracias, Javier. Gracias, Muchas Rafael. gracias. Muchas gracias, mucho gusto en saludarlos a los tres y a todo el público. Que tengan buena semana y